Lo que hoy llamamos tradición, ayer fue una estrategia para unir culturas. Bienvenidos a mi espacio de podcast, donde exploraremos temas fascinantes relacionados con nuestra cultura, historia y religión en México. Me llamo Gloria Chávez, soy la creadora de este contenido y me alegra darte la bienvenida a este espacio de aprendizaje y reflexión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gloria Chávez y bienvenidos una vez más a mi canal y espacio de podcast. Cuando pensamos en las tradiciones mexicanas, solemos imaginarlas como algo que siempre ha estado allí, transmitido de generación en generación. Pero muchas de ellas tienen un origen quizás no se imaginan. Nacieron durante la evangelización. En ese momento histórico en el que dos culturas tan distintas se encontraron. En este nuevo episodio vamos a descubrir cómo las creencias indígenas y la religión católica se mezclaron para dar vida a celebraciones, costumbres y símbolos que hoy sentimos profundamente nuestros. Preparémonos para conocer la historia que late detrás de las tradiciones más queridas de nuestro país, México. Los invito a que se queden a escuchar este episodio con mucha atención, por favor. Antes de adentrarnos en el tema de este nuevo episodio, es importante comprender primero qué es una tradición en México. La palabra tradición dentro del diccionario de la lengua española nos la define como una transmisión que puede estar compuesta por doctrinas, ritos y costumbres que deriva de un pueblo, la cual se transmite de padres a hijos. En México, una tradición es una práctica, costumbre o manifestación cultural que se transmite de generación en generación y que forma parte de la identidad del país. Estas tradiciones pueden estar relacionadas con celebraciones religiosas, fiestas populares, gastronomía, música, danzas o rituales familiares y comunitarios. Muchas tradiciones mexicanas tienen un origen mestizo, es decir, nacieron de la fusión entre las costumbres indígenas y las que trajeron los españoles durante la conquista y la evangelización. La evangelización en México llegó junto con la conquista española. Después de la conquista, los españoles buscaban no solo dominar el territorio, sino también convertir a los pueblos indígenas al cristianismo. En el año 1524 llegaron los primeros 12 frailes franciscanos, conocidos como los 12 apóstoles de México. Ellos llegaron con la idea, primero, de conocer el entorno de los pueblos originarios y a partir de ello determinar cómo realizarían su labor evangelizadora, que a la larga derivaría de una serie de tradiciones que aún existen. Esto quiere decir que no llegaron imponiendo un modelo europeo. Al contrario, ellos conocieron la cultura antes de crear sus propios métodos de evangelización. Por ejemplo, los misioneros utilizaron los instrumentos que las culturas locales les daban, esto es, los cantos y las danzas. Como un dato curioso que puedo mencionar es que se considera que Fray Pedro de Gante, que llegó un año antes, reconoció y vio cómo los indígenas les gustaba cantar, así que decidió componer canciones que les sirvieran como un mensaje cristiano. Fundaron iglesias y conventos en donde no solo servían como lugares de culto, sino también como centros comunitarios y de educación. Los franciscanos implementaron un sistema educativo que tenía como objetivo principal la instrucción religiosa, pero también enseñaban artes y oficios a los indígenas. Este sistema educativo incluyó la fundación de escuelas y colegios donde se enseñaba el alfabeto, la lectura de textos religiosos y paulatinamente el español. Hacían teatros y representaciones religiosas como pastorelas o la representación de la Pasión de Cristo para explicar la fe cristiana de manera visual, ya que de esa manera llamaban mucho la atención a los indígenas. Introdujeron fiestas religiosas católicas que con el tiempo se mezclaron con las costumbres indígenas.
Tiempo después que surgió la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, la imagen fue interpretada como una forma de unir la fe cristiana con elementos indígenas. La Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo de identidad y ayudó a consolidar la evangelización. La evangelización en México fue un proceso que unió la religión católica traída por los españoles con las creencias indígenas, dando origen a muchas de las tradiciones y expresiones culturales que hoy conocemos. Es momento de conocer aquellas tradiciones que surgieron con la evangelización y que hasta el día de hoy seguimos conservando y celebrando. Los frailes introdujeron diversas festividades y rituales cristianos, algunos de los cuales se juntaron con las tradiciones indígenas, entre los que se pueden destacar la celebración del Día de Muertos. La festividad del Día de Muertos es una celebración que honra a los difuntos y data desde mucho tiempo antes de la llegada de los españoles a nuestro país. En sus orígenes, el punto central del culto a los muertos fue la creencia de que las almas de los difuntos regresan del inframundo. En estas celebraciones acostumbraban colocar altares con ofrendas para recordar a los muertos, en donde se llegaban a ofrendar a los dioses las cabezas de los cautivos sacrificados. Los frailes españoles, en un intento de convertir a los antiguos mexicanos, hicieron coincidir la fiesta de los muertos de los indígenas con la celebración católica del Día de Todos los Santos, denominando al final a esta festividad como de los fieles difuntos. En la actualidad, la celebración del Día de Muertos en México es el resultado de una mezcla única de creencias prehispánicas y cristianas para honrar a los difuntos. La celebración de la Semana Santa. Estos festejos surgen en el periodo de evangelización por parte de las órdenes religiosas como una forma de teatralización, para que los rituales católicos pudieran ser mejor comprendidos y asimilados por la población indígena. Incluye procesiones y representaciones de la Pasión de Cristo. La Semana Santa sigue siendo una de las tradiciones más importantes y vivas en México. Aunque con el paso del tiempo algunas costumbres han cambiado, continúa siendo un periodo en el que se combina los actos religiosos, la cultura y las expresiones populares. En muchas comunidades se realizan procesiones y viacrucis vivientes, altares, rezos y celebraciones como la Última Cena, la adoración de la cruz y la vigilia pascual, haciendo que las comunidades participen de una manera respetuosa y manteniendo su esencia a lo largo del tiempo. Las posadas. Las posadas fueron introducidas por los franciscanos durante la evangelización. También se dice que por los agustinos. En México se realizan del 16 al 24 de diciembre. Representan el peregrinaje de María y José antes del nacimiento de Jesús. Esta práctica salió de los templos a las calles y hogares, mezclándose con elementos festivos propios de la cultura mexicana, como piñatas de barro decoradas con estrellas de 7 picos, cantos y letanías para pedir posada y reuniones comunitarias con comida, villancicos y luces. Las posadas se convirtieron en una de las tradiciones más queridas en México hasta hoy, aunque actualmente ha tenido algunos cambios, pero siguen siendo una de las tradiciones que une a las comunidades. El nacimiento. El origen de poner el nacimiento en México se remonta en la evangelización. Fueron los frailes franciscanos quienes introdujeron esta tradición, inspirados en San Francisco de Asís, quien en 1223 realizó el primer pesebre viviente en Italia para enseñar de manera sencilla el misterio del nacimiento de Jesús. Los misioneros en México vieron en el nacimiento una forma clara y visual de explicar la historia de la Navidad a los pueblos indígenas. Con el tiempo, las familias comenzaron a armar sus propios nacimientos en casa, incorporando además figuras y elementos locales como animales de la región o paisajes mexicanos.
Hoy en día, la tradición de poner nacimientos han cambiado un poco. En muchas casas todavía se conserva, pero en otras se ha sustituido completamente con el árbol de Navidad o decoraciones modernas. Aún así, los nacimientos siguen siendo una costumbre muy especial en México y en varias familias se mantienen con creatividad agregando figuras nuevas, luces y hasta representaciones con toques regionales. El Día de la Candelaria coincide con el inicio de la temporada de siembra. Durante ese día, los indígenas llevaban el maíz para que fuera bendecido y después sembrado en honor al dios Tlaloc. Esto con el fin de obtener cosechas buenas y libres de plagas. Con el mestizaje, la celebración católica se unió a estas prácticas. Tiempo después se acostumbró a regalar tamales y atoles. El origen católico de esta fiesta es la presentación del Niño Jesús en el templo, 40 días después de la Navidad. Según la tradición judía, marcaba la purificación de la madre y la presentación del hijo primogénito. También se conoce como la fiesta de la Candelaria porque se bendicen las candelas, que son velas, que representan la luz de Cristo. Cuando los españoles llegaron a América, trajeron la celebración. Actualmente en algunos pueblos aún purifican y bendicen las semillas del maíz, frijol y trigo que serán sembradas durante la siguiente temporada. Y aunque las bendicen en los templos católicos, esta costumbre no deja de tener un origen prehispánico. Dentro de esta tradición, quien se encuentra al niño Dios en la rosca de Reyes se convierte en el padrino y debe de vestir al niño Dios y presentarlo en la iglesia el 2 de febrero, además de invitar los tamales. El Día de la Candelaria es una tradición más que surgió de la fusión entre lo prehispánico y católico, que se sigue llevando a cabo hoy en día. Así es como llegamos al final de este episodio. Existen muchas tradiciones más que me faltaron mencionar, pero en este episodio se llegó a mencionar las más conocidas y relevantes de nuestro país. Llego a la conclusión de que estas tradiciones mexicanas nacidas con la evangelización son el reflejo de un proceso histórico en el que dos mundos diferentes se encontraron, la espiritualidad indígena y la fe católica. Hoy esas celebraciones siguen vivas, recordándonos que la identidad mexicana es fruto de una gran riqueza cultural. Déjenme en los comentarios, por favor, ¿cuál de estas tradiciones mexicanas que nacieron con la evangelización es tu favorita y por qué? ¿Conocías el origen religioso e indígena de estas celebraciones? ¿Crees que estas tradiciones siguen teniendo el mismo significado hoy en día o han cambiado con el tiempo? ¿Y qué otras tradiciones más crees que me faltaron mencionar y que hayan surgido con la evangelización en nuestro país? Estaré leyendo cada uno de sus comentarios. Eso sí, aclaro que cada opinión es respetable, ya que cada persona interpretamos o tenemos distintos puntos de vista. Como saben, este episodio estará disponible también por Spotify para los que gusten escucharme en esa plataforma y seguirme. Les dejo las redes sociales del podcast debajo de la descripción e igual las menciono para los que me escuchen en Spotify. En YouTube, en X y en Facebook me encuentran como Podcast con Gloria Chávez. En Instagram como podcast-gc y en TikTok como podcast gc. Y ya sabes, si te gustó este episodio, dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios del podcast y compártelo con tu familia y amigos. Me despido de todos ustedes, Dios me los bendiga mucho y nos vemos hasta la próxima, primeramente Dios.